Es un placer para nosotros, para este programa, para la producción de Bacanal, estar en contacto con Miguel Zucardi. Miguel, ¿estás ahí? Muy buenos días. Hola Esteban, hola Diego, un gusto, ¿cómo están? Hola Miguel. Gracias por atendernos. ¿Cómo están las cosas allá en Mendoza? Vos sabés que hace un par de semanas hablábamos con Sebastián y una de las cosas que más extrañamos es viajar. Y cuando uno piensa en viajar, no solo piensa en los lugares a donde a uno le gustaría ir, sino a los lugares a los que fue y fue muy feliz y la pasó bien. En nuestro caso, Mendoza está en esa lista, digamos. Bueno, sí, extrañando también un poco el turismo en la provincia, pero la verdad que tenemos la suerte de vivir en un lugar que es maravilloso, unos paisajes increíbles, con esa cordillera de fondo que la verdad que uno la aprecia todos los días, ¿no? Te voy a preguntar algo, le pregunté a Seba también, pero porque realmente me da mucha curiosidad y porque eso se da de manera distinta en cada uno. ¿Te imaginás viviendo en otro lugar, en otro sitio que no sea Mendoza? La verdad que no. La verdad que me gusta mucho Mendoza. Bueno, desarrollo también una actividad muy ligada al lugar y la verdad que es un lugar que, nada, cuando te toca viajar y demás, tenés la posibilidad siempre de esto, de elegir volver y de entender, digamos, la conexión que tenés con el lugar, ¿no? Y bueno, para nosotros y en todo lo que hacemos, ese sentido del lugar es algo muy importante. ¿Sabes qué, Miguel? Estaba leyendo Oliva y es impresionante porque es un registro, creo, muy necesario, una historización del aceite de oliva, no solo en la Argentina, sino también con referencias a Latinoamérica. Y pensaba en esta dimensión del tiempo, lo hablábamos con Sebastián, esto de que el hombre interviene en la tierra en tanto agricultor, la naturaleza y el tiempo hacen lo suyo, y también lo pensaba a partir de ese olivo que plantaron en los comienzos de la década de 60, tu familia en esa finca, el primer olivo, y también cómo has recogido el guante vos en tanto agricultor y productor de aceite de oliva de un alimento milenario. Sí, la verdad que bueno, el aceite de oliva está muy ligado también a esto que mencionaba, el paisaje de Mendoza, y en realidad el olivo acá es un hecho cultural, porque de alguna manera toda esa inmigración que viene de España e Italia es la que comienza, digamos, a practicar la olivicultura, y esos olivos hoy están cultivados en nuestra región. Estamos hablando de olivos hay algunos de 1900, pero la mayoría entre 1930 y 1950. Y bueno, sí, por supuesto, el tiempo en nuestras actividades juega un papel muy, muy importante, ¿no? Estás rodeado de eso, de tiempo y de la historia de esta actividad que tuvo un comienzo que tuvo que ver con la cultura, porque los inmigrantes que venían con la cultura del consumo del aceite de oliva, y de ahí parte, bueno, en aquella época mientras también se temía por la filoxera en los viñedos, el olivo surge como una opción, y surge también con una opción muy impulsada a nivel nacional para abastecer toda la época también posguerra, ese consumo, esa demanda que había en el país. Miguel, una pregunta. Desde el momento en el que se planta hasta que está productiva la planta, ¿cuánto tiempo lleva? Bueno, los esquemas más modernos apuntan a muchas plantas por hectárea. Entonces, cuando cultivas muchas plantas por hectárea, en general acortás los plazos, ganas precocidad. Y en esos sistemas podés estar en plena producción entre 5 y 8 años. Cuando más intensificás el cultivo,
menos kilos por planta, pero lográs los kilos por hectárea. En los sistemas que nosotros cultivamos, más o menos 8 o 10 años es el tiempo para entrar en plena producción. O sea que es un ciclo de producto mucho más largo que en un montón de actividades, incluso de actividades ligadas a la tierra, ¿no? Sí. Bueno, nuestras agriculturas tienen eso, nuestras actividades son generacionales, ¿no? Plantás un viñedo, un olivo, siempre pensando en 10, 20 años. No en vos, sino en tus hijos. Es una agricultura distinta. Claro, sí, es una agricultura diferente, sí, es un sentido del tiempo distinto, ¿no? Te permite ver las cosas por ahí, algo no muy normal en nuestra época, pero te permite, pensar con un sentido de largo plazo. Claro, y alguien pensó para que vos pudieras tener lo que tenés ahora, ¿no? Para poder ver lo que ves ahora. Antes que vos, alguien pensó, tu abuelo, tu padre, quien fuera. Sí, siempre esto, la aposta, generacional, y no solo con lo que tiene que ver con que exista el cultivo, sino con la posibilidad muchas veces de comprensión de ciertos procesos, de comprensión de un lugar. Eso, las regiones más importantes del mundo, y sobre todo en vino, donde hay mucha más, está mucho más desarrollado el tema, son regiones creadas en 500 años, ¿no? Y ese vínculo con el lugar no se compra, ¿no? Es algo que es una vivencia que se adquiere y que te permite desarrollarte. Y ese crecimiento también tiene que ver con los cambios, porque la tierra cambia, las plantas cambian, pero también el conocimiento va creciendo. Supongo que hay un montón de cosas que a medida que las generaciones se van desarrollando, se aprenden con respecto a lo que se está haciendo y al lugar donde se lo está haciendo. Sin duda, es así. Miguel, vos sabés que leyendo el libro, el prólogo de tu viejo es muy conmovedor, todo lo que pone ahí a jugar en términos afectivos, familiares. Ustedes son una familia muy poderosa en términos productivos, y además también me parece que han recogido esto que decía Diego de una noción del tiempo que tiene que ver con la paciencia, con elementos que hoy en día, en estos tiempos que corren, son difíciles de dimensionar. Quizás para alguien que, como en el caso de ustedes, nacieron y viven en una provincia, como decía tu hermano, que tiene 150 millones de años, tienen otra percepción del tiempo y de la relación con la tierra, ¿no? Sí, y dentro de la actividad que desarrollamos, también lo venimos haciendo a través nosotros somos parte de la tercera generación y es una elección también de hacerlo juntos y de cada uno a través de su vocación, desarrollar estas actividades. Pero sí, de vuelta, en nuestras actividades, la naturaleza te marca el ritmo, ¿no? Hay cosas que están totalmente definidas por la naturaleza, y en nuestra actividad es algo muy importante. Entonces te pone a pensar en otros términos, pero claro, también es interesante porque los productos que desarrollamos y hacia dónde vamos, también los procesos de construcción son de largo plazo, ¿no? La puesta en valor de un lugar, la interpretación, entender y tratar de potenciar un lugar es algo que se hace con el tiempo y por supuesto con la vocación, con la energía para poder desarrollarse. Sí, vos sabés que pensaba que incluso como negocio es una cosa muy particular, viste que la economía distingue entre lo que es el riesgo y lo que es la incertidumbre. El riesgo que asume alguien cuando se mete en un portafolio un conjunto de acciones o de papeles, y la incertidumbre es esa situación en la cual vos no podés parametrizar. No tenés elementos por una cuestión de tiempo, por una cuestión de falta de datos, de saber qué es lo que puede pasar en el futuro. Y en actividades de este tipo, donde los plazos son tan largos también, como negocio, el componente de la incertidumbre es muy grande.
Sí, absolutamente. Estamos a la intemperie, el clima y la naturaleza juegan un rol muy importante. Ahora justo estamos entrando en la etapa más crítica que define la producción en nuestra zona, porque bueno, en estos climas continentales las heladas son un factor determinante, así que ahora entramos en un periodo bastante determinante en la definición de lo que van a ser las floraciones y la próxima cosecha. Y donde muchas variables se te escapan de las manos, seguramente. Absolutamente. Miguel, ustedes han instalado con la marca Suelo creo que una manera de consumir, de acercarse al aceite de oliva que me atrevería a decir, te lo quiero preguntar, que inauguró una proximidad al aceite de oliva que me parece que no existía del modo en que desde la instalación de ese producto y de esa marca empezó a hacer relacionar a la gente con la gastronomía y con la mesa diaria. Bueno, la verdad que la región siempre existió, la cultura del olivo también, y en nuestro caso empezamos a través de un proceso donde yo comencé a formarme a los 18 años digamos, sobre degustación de aceites de oliva, y para nosotros fue todo un descubrimiento aquel momento, porque nos dimos cuenta por el proceso personal que yo hice y por el proceso en la familia que aquellos conceptos que nosotros pensábamos que determinaban un aceite de calidad eran opuestos a la calidad real, ¿no? Y fue así que a través de, bueno, en mi caso descubrir mi vocación, mi pasión, entendimos que había una posibilidad de desarrollar una categoría premium de aceites de oliva, una categoría de alta calidad. Y fue en aquel momento que también entendimos que, bueno, para desarrollar esa categoría, primero había que aprender, comenzar a producir esa alta calidad que en la zona de Mendoza te da un piso muy importante, y luego hacer un trabajo de educación de largo plazo, porque el consumo de aceite de oliva en nuestro país es bastante bajo. Es un alimento, que hoy por suerte se conoce que se trata de un alimento muy saludable, pero cuando hablamos de calidad no hay tantos conceptos. Entonces, en aquel momento nos decidimos a comenzar a producir aceites, pero también paralelamente desarrollar un trabajo de educación para poder digamos, construir un camino no igual, pero similar al que se ha construido con el vino. Vos sabés que yo pensaba en algo que vos contabas en el libro, que es que la procedencia italiana, española, de muchas familias que justamente viven en la Argentina y tienen como una cultura del aceite de oliva. Yo nací en un pueblo que está al sur de la provincia de Santa Fe, una zona completamente agrícola ganadera, y me arriesgo a decir que, como en mi caso, mucha gente que nació, digamos, en la pampa gringa argentina, no tiene el hábito natural del aceite de oliva, pero no solo por una cuestión de costo, sino también por una cuestión de conocimiento. Yo, digamos, confieso que conocí de grande el aceite de oliva, me enamoré cuando probé un buen aceite de oliva y después lo incorporé a mi alimentación cotidiana, a mi vida diaria, pero eso fue de grande, digamos. Cuando vos hablas de que la Argentina es un país con bajo consumo, ¿también tiene que ver con eso, con una cuestión cultural? Sí, en realidad Argentina durante aquellos años 1930, 1950 tenía un consumo 15, 20 veces superior al actual per cápita. Estamos hablando depende dónde busques y demás, pero entre 4 y 6 litros por persona por año. Lo que ocurre es que a partir del año 60 empieza toda una campaña difamatoria donde se decía que el aceite de oliva elevaba el colesterol. Una locura. Hoy se conoce y se sabe que es todo lo contrario, pero fue una campaña para también imponer el consumo de algunos aceites de semilla, puntualmente en el caso del aceite de maíz, y los médicos no recomendaban el consumo del aceite de oliva. Esto trae aparejada una crisis tremenda. Imagínense que se habían cultivado, según las estadísticas, unos 7 millones de olivos, y entre el año 60 y el año 80 se arrancan la mitad de esos olivos.
la industria se desploma, cierran muchas de las plantas de elaboración acá en Mendoza, y bueno, y la olivicultura tiene como un renacimiento a partir de los años 90, pero toda esa etapa también, digamos, es bastante importante en este tema de la reducción del consumo. Qué bárbaro. Cuando esto suele suceder en otros sectores productivos, ¿no? Cuando hay algún sector que merma en su producción o que virtualmente se abandona, no solamente hay un deterioro económico y productivo, sino también lo que suele suceder en cada uno de esos sectores es que hay una pérdida del proceso de aprendizaje que lleva la producción. ¿Esto también hubo que recuperarlo o ese conocimiento se conservó? Mirá, está buena la pregunta, porque para mí hubo un corte y lo vemos, por ejemplo, nosotros, parte de lo que hacemos y parte de lo que hacemos en investigación tiene que ver con el estudio de variedades. Tenemos una colección de unas 90 variedades de olivo, pero esa colección es hija de una colección plantada en 1950. Pero cuando uno ve qué ocurre durante toda esta crisis para la olivicultura, la colección sobrevive. Pero el trabajo de estudio de aquellas colecciones hechas en aquella época, donde se escribían libros en Argentina sobre olivicultura, donde se estaban escribiendo esas primeras páginas, y de alguna manera sufre un corte muy importante, y bueno, se retoman todos estos estudios, te diría, en los últimos 10 años. Creo que es una nueva oportunidad, pero sí, por supuesto, hubo una pérdida de conocimiento en todo ese periodo. Qué bárbaro. Miguel, cuando hablamos de variedades, decís 90 variedades y la verdad que es sorprendente. Conocemos muy pocas. De hecho, los que consumimos aceite de oliva, por ahí tenemos acceso a la información y algunos productos podemos recordar así de memoria la arbequina, arauco, coratina, algunas de las que vos producís. Pero una pregunta que me genera mucha curiosidad, también después quiero que hablemos de las variedades, pero una variedad que crece, por ejemplo, en España o en Grecia, la misma que crece en la Argentina, ¿la diferencia entre esos aceites está en la tierra, en la mano del agricultor o en qué? Bueno, la zona te determina muchísimo. Más allá que digo que cuando es agricultura hacemos intervenciones y por lo tanto también las prácticas que uno haga determinan bastante, sobre todo cuando hablamos de concentración de aromas, de concentración de polifenoles. El manejo de riego, por ejemplo, es algo determinante, pero luego los perfiles también de suelos y ni hablar de la latitud, porque te define un clima distinto, te cambia bastante las condiciones. Igualmente, por supuesto que cuando, digamos, vemos una misma variedad en distintas zonas del mundo, algunas similitudes de perfil encontramos, pero bueno, yo siempre lo digo, también si cultivamos un tomate en distintas condiciones y en distintas condiciones de manejo y de suelo, los sabores y digamos los atributos cambian, y esto es para cualquier cultivo. Hay muchas variedades traídas a principios de aquel desarrollo de la olivicultura, luego se trajeron algunas variedades más modernas. Estas colecciones alcanzan 90, a nivel mundial habrán 2000, pero actualmente algo que está ocurriendo es que se cultivan 3, 4 variedades a nivel mundial, y eso es una pérdida de diversidad que bueno, que para la calidad es algo que no es bueno, más allá que hay proyectos pequeños y productores siempre buscando diferenciar y buscando poner en valor variedades locales. Todo este proceso de educación para poner en valor al aceite de oliva es muy importante para que no se produzca esto que vemos en otras actividades. Llamémosle, digo, puede ser el caso del tomate. Vamos a buscar un tomate y encontramos hoy una, máximo 2 variedades de lo que podemos comprar, y existen seguramente 1000. Entonces, en el caso del aceite de oliva, el trabajo de educación y la puesta en valor es determinante. Bien, Miguel, vos contás que muy chico empezaste con un proceso de aprendizaje con respecto a lo que era el aceite, la producción y demás. En relación a tus gustos personales, a tu disfrute del aceite, ¿eso lo potenció o en realidad disminuyó?
por ahí tu No, gusto. lo potenció absolutamente. Sí. Bien. Sí. Digo, más allá de conocer de aceite, en mi mesa, digo, y en cualquier situación no puede faltar una botella de aceite, al punto que a la mañana desayuno una tostada con aceite, porque es algo que disfruto mucho. Me leíste la mente, porque iba por ahí la pregunta que venía y tenía que ver con una cosa personal. Habitualmente estamos acostumbrados a determinadas utilizaciones del aceite de oliva, nos vamos a restringir a las cuestiones de la cocina, ¿no? Y habitualmente una ensalada o en determinadas preparaciones, y ahí me tiraste una. ¿En qué maneras no tradicionales por ahí te gusta consumirlo al aceite con las comidas? Ahí me tiraste una con las tostadas. Para mí el aceite de oliva está ligado a lo simple. Uh-huh. Está ligado, digo, a usarlo en frío. Si voy a disfrutar un buen aceite para no perder todos los aromas y todas las características, es el uso en frío. Y generalmente como puede ser sobre una tostada, una papa, simplemente con un poco de sal y un poco de aceite, o una hoja de alcaucil, ahora en la época de los alcauciles, alcaucil con aceite de oliva. Para mí está ligado a los sabores simples y siempre al uso en frío. Hay muchas costumbres. En el sur de España, por ejemplo, siempre se desayuna en lo normal, y sobre todo en verano, una tostada, aceite y un poco de tomate. Y en algunas zonas, por ejemplo, se utiliza hasta sobre una naranja. En el sur de Italia, un buen aceite con una buena naranja es espectacular. Cuando un aceite frutado da muchos sabores. En otras zonas de Italia, por ejemplo, la bisteca fiorentina, o sea, el aceite de oliva verde, es de las primeras cosechas y demás, sobre una carne a punto, es espectacular. Ese es un uso no tradicional por ahí en nuestra cocina, sí. Pero para mí el uso en las carnes también es algo que me gusta muchísimo. Miguel, en términos de calidad y de comparación con los aceites del mundo, de las zonas más conocidas que producen aceite de oliva, ¿no? Uno puede pensar en Italia, en España, en Grecia, porque son la zona mediterránea, ¿no? ¿Has tenido la oportunidad de cotejar los aceites que vos producís con esos aceites de otros sitios como para hacer una comparación crítica en ese sentido? Sí, permanentemente. Degustamos también la posibilidad de viajar, de ver cosechas en otras zonas, de conocer también. Es un mundo chico, nos conocemos, con productores de distintas partes del mundo, porque son en general un mundo chico donde mucha gente que también tiene la pasión y la vocación por el aceite, entonces es una red también donde estamos muy conectados. El potencial cualitativo de nuestra región es muy alto. Y tenemos para mí algo que tiene un gran valor, que es una variedad que es Arauco, que es una variedad que fue traída en 1550, la primera variedad introducida en América. Y esta variedad hoy no se conoce en la zona del Mediterráneo. Y es una variedad que, además de esa historia tan particular, tiene una calidad de aceites muy especiales, un aceite muy potente en el frutado, en todos los atributos que tiene, además de tener muchos antioxidantes naturales. Y nosotros normalmente participamos en concursos internacionales, y en esos concursos nos medimos con aceites de todo el mundo, y en general, la zona tiene un potencial muy alto. No es que nos sentimos en condiciones de inferioridad con un aceite de Toscana, o con un aceite de Sicilia, o con un aceite de Andalucía. Creo que la riqueza en esto siempre es la diversidad. Nada determina que algo sea mejor o peor, sí la diversidad, pero las condiciones para producir calidad en estos climas son muy altas. ¿Por qué no se conoce tanto esa variedad, y por qué no se conoce tanto de variedades? Hay una cuestión con la escasez o el no uso de las plantas de Arauco, ¿o por dónde pasa eso? La variedad ha sido muy usada para la mesa, para la conserva. Normalmente los argentinos conocemos la variedad de Arauco porque, si bien en Argentina no se consume tanta aceituna de mesa, y muchas veces se consume en una pizza, por ejemplo, y no tanto en el uso que uno ve en otros países como España, en un tapeo o
o en cualquier situación, la variedad Arauco tradicionalmente se usa para conserva. Y siempre una aceituna que va con destino de conserva tiene un mayor valor que para ir a la producción de aceites. Entonces, no es algo normal encontrar la producción de aceites de esta variedad porque tiene un rendimiento un poco más bajo, o sea, se necesitan 8 o 9 kilos para producir 1 litro. Es una variedad que tiene este destino de mesa principal. Da una aceituna de mesa espectacular también. Y bueno, solo te diría que está más sesgada a aceites de muy alta calidad. Y aceites que normalmente tienen un valor superior en el mercado. No hay por ahí tanto conocimiento del tema varietal. Yo siempre digo igual que, a ver, independientemente de la variedad, para mí lo importante es diferenciar entre un aceite de calidad o no calidad y disfrutar un aceite. Sí. La varietalidad te permite como elegir un perfil, te permite tipificar más y te permite contar un poco, educar a través de la varietalidad. Pero bueno, no es algo tan normal, no ha sido tan normal a nivel mundial. O sea, cuando uno va a las regiones más tradicionales, por ejemplo Toscana, y la indicación geográfica y el aceite normalmente está compuesto por más de una variedad. Si bien existe Frantollo como la variedad emblemática, Lechino, Moraiolo y bueno, y algunas otras también son importantes. Y normalmente en temporada muchas veces esas variedades hasta se procesaban juntas. Claro. Hoy a nivel mundial hay más foco en la varietalidad y el consumidor de a poco empieza como a reconocer más los aceites monovarietales. ¿Cuáles son las variedades, Miguel, que se conocen? Bueno, sabemos los varietales, ¿no? Los aceites varietales. Yo recuerdo, bueno, Coratina. Picual, Arbequina. Arauco. Ahí va. Hay 2 etapas, aquella de 1930 que entró con un esquema varietal muy propio, algunas que son poco conocidas como Fargas, Nevadillo, Empeltre, que son variedades que ya no se cultivan tanto, y después la Arbequina entró en aquel momento, pero la segunda etapa de los años 90 está muy marcada por Arbequina, Arbosana, Barnea, Picual, Coratina. Hay muchas variedades y bueno, en nuestro caso trabajamos tanto con las tradicionales de aquella primera época como también algunas variedades, las que podemos llamar más modernas, ¿no? Claro. Modernas para nuestra región. Miguel, hay una cuestión que quiero mencionarte que tiene que ver con lo sustentable y con lo orgánico, porque uno habla de este nivel, de esta calidad de producción con un producto tan exquisito que también está asociado con el placer, naturalmente, porque uno, al menos yo y los amigos con los que nos juntamos y mi familia, disfrutamos mucho del aceite de oliva, siempre lo asociamos a un agregado de sabor y de placer. Recién con Diego hablábamos del pesto, que es algo que amamos de manera incondicional. Pero te quiero preguntar por la producción orgánica, por lo sustentable, por el modo en que tratan el suelo. Veía también en el libro una foto maravillosa que me parece un temón para otra ocasión, que es el compostaje que trabajan allí. Sí, bueno, la verdad que tenemos un clima, Mendoza y en todas las valles cordilleranos, que te da condiciones de sequedad que te permiten una baja, digamos, una baja presión de plagas, podríamos llamar así. Para nosotros, trabajar en agricultura y hacerlo de la forma más natural posible es algo que nos motiva, nos gusta hacerlo de esa manera, más allá de que, bueno, trabajamos con muchas hectáreas bajo certificación. Hoy en viñedos certificamos más de 300 hectáreas y en olivos certificamos 80 hectáreas y estamos trabajando para certificar las otras 180 hectáreas. Para nosotros, digo, trabajar con una agricultura más natural es muy importante y tiene que ver con que también esa noción del tiempo también te hace pensar en que lo que haces hoy, digo, determina muchísimo el futuro. Uh-huh. Venimos, qué sé yo soy ingeniero agrónomo de formación y quizás venimos transitando una época donde la agricultura se ha tecnificado un montón, pero también
se ha simplificado un poco la forma de ver la agricultura. Muchas veces como que la forma de pensar en agricultura tiene más que ver con un problema-solución, y muchas veces las soluciones están en los agroquímicos. Luego hay una cuestión de costos y de mecanización, pero a ver, la agricultura tradicional y la agricultura que se ha hecho por miles de años es una agricultura bastante natural, sin el uso de demasiados productos. En nuestras condiciones y desde nuestra convicción trabajamos, en nuestros sistemas buscando incrementar la biodiversidad. Uh-huh. Normalmente cuando uno piensa en las agriculturas modernas son monocultivos. Vos eliminás todo lo que no es el cultivo. Cuando eliminás todo lo que no es el cultivo, normalmente también eliminás todos los hospedajes, todas las casas, para lo que podemos, digamos, llamar insectos benéficos. Uh-huh. Entonces, cuando empezás por ese lugar, lo que comenzás a hacer es romper un poco los equilibrios. Si vos no tenés comida para insectos que son benéficos, que te van a equilibrar en la plaga que vos podés tener, la única solución que tenés es ir con un compuesto o con un producto químico a eliminar la plaga. Uh-huh. Y en realidad en la agricultura orgánica y en la agricultura natural lo principal, lo que cambia es la forma de pensar, porque sabemos que si incrementamos la biodiversidad y si generamos un ambiente con más posibilidades, vamos a tratar de buscar que las plagas siempre van a existir, pero también van a existir los controles naturales. Y bueno, es un delicado equilibrio en el cual uno maneja muy pocas variables, porque estamos hablando de la naturaleza. Claro. No comprendemos la naturaleza en su totalidad, entendemos procesos muy parciales, pero sí entendemos que si aumentamos la biodiversidad y si aumentamos, por ejemplo, la vida en los suelos, la naturaleza se ocupa de lo demás. Entonces, trabajamos con coberturas, trabajamos buscando incorporar compost, lombricompuestos, todos elementos que, más allá de tener macro o micronutrientes, aportan vida a los suelos. Y ese es un concepto muy, muy importante. Nosotros buscamos acumular materia orgánica en suelos que son muy pobres en materia orgánica, claro, pero no solo porque busquemos aportar un nutriente, sino porque buscamos que funcione un gran sistema que permite la disponibilidad de esos nutrientes, que permite un montón de interrelaciones que no podemos ver, pero que están ahí. Entonces, bueno, trabajamos siempre con una lógica y con la convicción de hacerlo de la forma más natural. Miguel, la verdad es que, bueno, es una maravilla. Me parece que, al menos deseo que esta sea la primera de una serie de varias conversaciones e intercambios, porque siempre van a quedar cosas por hablar y por compartir, por intercambiar, la información para compartir y también para bajarla a un llano, ¿no? Esto es importante, también con el vino pasa lo mismo, es mucha y mucho para compartir. Yo me voy a permitir una licencia personal, pero te voy a mandar un saludo de parte de mi hija, que cumplió 8 años el jueves, porque sos uno de sus ídolos, porque es fanática de tu aceite. Del aceite. Sí, y si pudiera ponerle aceite al café con leche, le pone aceite al café con leche. Bueno, y le vamos a enviar unos aceites de la cosecha nueva, que están recién embotellados. Bueno, Miguel, un placer, gracias por estos minutos, gracias por disponerte también a esta herramienta tecnológica que nos ha permitido tener una comunicación segura y también un registro que lo vamos a ubicar en las redes sociales. Te mandamos un abrazo grande desde Rosario, felicitaciones, que la verdad es que quedan chicas para todo el laburo hermoso que haces. Bueno, Esteban, Diego, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Un abrazo grande.